Bienvenido a la asignatura Presupuesto y Control Administrativo. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Hemos visto que en todo proceso administrativo hay unas funciones básicas como son la planificación, la organización, la dirección y el control. Por lo tanto, el control sabemos que el mismo debe estar presente en todas las fases, en todas las etapas y en todas las actividades que llevamos a cabo dentro de mi organización. Entonces, al momento de planificar, estamos controlando, al momento de organizar, estamos controlando y al momento de dirigir, estamos controlando. Entonces, ese control administrativo está presente en todos los procesos de la organización. Entonces, en ese control administrativo, vemos que llevamos a cabo una actividad de supervisión la, la que me permite entonces ver si estoy cumpliendo con los objetivos establecidos. Entonces, esa supervisión es importante, de ahí que el liderazgo que se haga, sí, esa dirección que yo lleve a cabo sea efectiva, sea motivacional, donde todos los trabajadores, donde todas las personas que conforman la organización, entonces se sientan comprometidas y por lo tanto puedan llevar a cabo todas las actividades que van a permitir entonces cumplir con los objetivos establecidos. De ahí que para yo poder entonces garantizar el cumplimiento de los objetivos, debo regular entonces las acciones y las actividades que voy a llevar a cabo. Entonces, ¿para qué? Para poder entonces establecer tiempos, establecer indicadores que me permitan entonces ver si estoy cumpliendo con los objetivos y a su vez que me permitan entonces adaptarme a los cambios. Si yo no hago este análisis, si yo no hago esta supervisión, si yo no hago este control y hago la regulación de las actividades, entonces no voy a poder adaptarme a los cambios. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando de manera errada y la misma, pues entonces no va a estar acorde a las necesidades del mercado y a las necesidades de, internas de la empresa y externas, es decir, en el entorno, en el sector donde hace vida nuestra organización. Por lo tanto, en el control administrativo vamos entonces a supervisar y medir cada una de las acciones que vamos a llevar a cabo. Entonces, yo hice mi planificación como gerente, hice mi planificación del área. Yo establecí mis actividades, establecí mis procesos, establecí las etapas que debo llevar a cabo, asigné funciones, es decir, organicé, por lo tanto, asigné funciones y en el momento que yo hice mi planificación, entonces yo creé mi plan operativo, tengo ya mi plan, tengo establecidas mis metas, tengo establecido qué es lo que quiero lograr, entonces debo supervisar y medir si se están cumpliendo dichas metas. Recuerden que cuando yo genero una meta, entonces esta debe estar acompañada de un indicador que me va a permitir ver si cumplí su totalidad, es decir, en el 100% de dicha meta o qué porcentaje de la misma entonces estoy cumpliendo. Por ejemplo, si yo me establecí una meta de cumplir una venta de 100 unidades en el mes, entonces yo tengo un indicador que me dice unidades vendidas entre unidades producidas y así puedo entonces yo obtener mi indicador y ver si cumplí con la misma. Entonces, voy a ver, hice las 100 unidades durante el mes, tengo mis 100 unidades, entonces en mi denominador, ¿por qué son las unidades producidas? Pero de esas solamente vendí 50, pero mi meta era vender 100 unidades en el mes. Entonces, si buscamos el indicador, hacemos el cálculo del indicador, entonces estamos viendo que solamente cumplí con uno,
50%. Es decir, vendí 50 unidades de las 100, estoy vendiendo un 50% y ahí debo entonces evaluar y comparar qué me está generando entonces el incumplimiento de la meta y por ello tomar medidas correctivas que me permitan entonces mejorar el proceso y volver entonces a supervisar, medir, evaluar y comparar y ver que en este momento sí estoy cumpliendo con lo establecido. Entonces, es importante que en todo control administrativo tengamos en cuenta eso, la importancia que tiene el supervisar y medir, pero también el evaluar y comparar. Muchas veces tenemos los indicadores, pero no los comparamos ya sea con indicadores de meses anteriores. Algunas veces disminuimos las metas dentro de nuestra empresa y vemos que sí, cumplimos con la meta al 100%, pero un momento, vamos a hacer entonces una comparación también, vamos a evaluar y comparar. Porque si yo el mes pasado me coloqué una meta de 100 unidades y las cumplí, porque este mes entonces me estoy colocando una meta de 60 unidades, aunque las estoy cumpliendo las 60 unidades, ¿por qué disminuí entonces la meta? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, vamos a tomar entonces medidas correctivas. En el caso de que algo me está afectando, entonces, y ya no pueda entonces cumplir con esa meta de 100 unidades y la tenga que disminuir a 60. Pero debemos hacer esa evaluación y comparación. Eso es importante en todo proceso de control administrativo. Entonces, ¿para qué hacemos el control administrativo? Bueno, entonces para hacer una evaluación del desempeño de nuestra empresa, de nuestra área, de la persona que está llevando a cabo dicha actividad. Entonces hacemos esa evaluación del desempeño para poder medir si se cumplieron con las metas, si los indicadores me están arrojando resultados positivos o negativos y la interpretación de dichos resultados, entonces me pueden dar una visión clara y exacta de la situación de la empresa. Recuerden que los indicadores son datos, son resultados, son números que al analizarlo, entonces se convierten en información importante para la organización y para cada una de las partes y en especial, como lo vemos más abajo, para la toma de decisiones. Entonces, hacemos evaluación de desempeño para ver si cumplimos o no con lo establecido. De ahí determinamos entonces si hay eficiencia y eficacia, lo que me va a permitir entonces determinar si tenemos una productividad o no dentro de la organización, ¿sí? Ver entonces si cumplí con los objetivos establecidos en el tiempo establecido y con los recursos asignados y de esa forma entonces determinar si se llevaron a cabo o no en los tiempos establecidos. Recuerden que hay momentos en que podemos cumplir con los objetivos establecidos, pero nos excedemos en el tiempo de ejecución. En ese momento no estamos haciendo un uso adecuado de los recursos y por lo tanto no estamos siendo eficientes y mucho menos eficaces. Entonces, ahí la productividad se va a ver afectada y todos los demás procesos dentro de la organización pues se van a ver afectados, lo cual se va a ver reflejado en el producto final o en el servicio que estamos ofreciendo. Entonces, ahí es cuando se presentan los atrasos en la entrega de los productos o el atraso en la prestación de un servicio. Entonces, ya vimos que debemos evaluar el desempeño para determinar entonces la eficiencia y la eficacia de las actividades llevadas a cabo. Todo ello, ¿por qué? Para tener entonces información necesaria en la toma de decisión. ¿Por qué hablamos de decisión, toma de decisiones informadas? Porque esta debe estar basada entonces en información. Ya lo dije, los indicadores me dan datos, me dan resultados, pero el análisis del mismo, el determinar las causas, las consecuencias, eso es lo que me va entonces a generar a mí información necesaria para la toma de decisiones.
Entonces, esa toma de decisiones, para que sea correcta, para que sea exacta, debe estar basada en información que he recabado de los diferentes procesos que he obtenido de análisis y de estudios que hago dentro de mi organización. Todo ello también para poder determinar si estamos cumpliendo con las normas y las regulaciones establecidas. Recuerden que externamente hay leyes que debemos cumplir que son iguales para todas las organizaciones. Hay leyes que son específicas al sector en el que se encuentra mi organización y hay normativas y regulaciones que son propias de la empresa, que la establecemos dentro de la empresa y que estas son producto del análisis y del establecimiento de normas y procedimientos dentro de mi empresa. Entonces, ¿basadas en qué? Basadas entonces en el cumplimiento de normas ISO, por ejemplo, ya sea normas ISO 9000 para los procesos o las normas que están relacionadas con los riesgos o con la parte ecológica ambiental, ¿sí? Entonces, las diferentes normas que a su vez que son generales, son nacionales, son internacionales, las estamos entonces estableciendo de manera interna y son las que me van a regular y me van a determinar la normativa interna dentro de mi empresa. Entonces, debemos en ese control administrativo ver que estamos cumpliendo con dichas normas y con las regulaciones establecidas. A su vez, todo ello debe estar entonces basado en una planificación y un establecimiento de metas. Recordamos entonces que las funciones básicas de la administración: planificar, organizar, dirigir y controlar. Al planificar, hacemos el diagnóstico y el pronóstico de nuestra empresa. De él nacen los objetivos, las metas, las estrategias, nace el plan que voy a llevar a cabo y por ende nacen los presupuestos que yo voy entonces a utilizar. ¿Sí? ¿Qué recursos voy a utilizar en cada una de las áreas? Y por lo tanto, entonces voy a hacer esa asignación económica, asignación de personal, la asignación de materiales, equipos necesarios para cumplir entonces con cada una de las etapas, con cada una de las actividades establecidas en mi plan. Entonces, vemos que todo debe estar agarrado de la mano, ¿sí? Todo trabaja de forma conjunta y nada es aislado en ninguna de las áreas. El presupuesto que yo asigno a marketing debe estar acorde al presupuesto que yo asigno a producción. ¿Por qué? Porque yo en marketing no puedo entonces tener un presupuesto donde yo voy a hacer una promoción de productos donde yo voy a decir que voy a colocar 1000 productos en el mercado, pero solamente lo va a asignar al área de producción un presupuesto para producir 100 unidades. Entonces, aquí estamos viendo que la asignación de los recursos no es correcta y debemos tener entonces ese control dentro de la organización y que los presupuestos entonces estén establecidos de manera acorde a la realidad en cada una de las áreas. Entonces, si producción tiene la capacidad solo para 100 unidades y ese es el presupuesto que le estoy asignando, entonces marketing va a trabajar en primer lugar en la venta de los 100 productos y poder entonces buscar más clientes que al ingresar más pedidos, vamos a poder entonces determinar si es necesario en un momento dado hacer una solicitud de un crédito a una empresa. Entonces estaríamos viendo que en este caso vamos a establecer un proyecto de mejora de las líneas de producción para aumentar entonces la capacidad porque es necesaria. Sí, entonces el presupuesto en este caso de marketing debe estar enfocado no a la promoción de 1000 productos, sino al estudio del mercado si de verdad se están demandando 1000 productos en el mercado. Entonces, de ahí es donde vemos que la planificación y el establecimiento de las metas es importante para poder entonces determinar los presupuestos asignados
y que todo esté acorde a la realidad y a lo que realmente la empresa necesita. Por lo tanto, debemos hacer entonces ese control administrativo en tres, se lleva a cabo en tres fases. Hacemos un control preliminar, es decir, antes de la operatividad de la empresa. Aquí entonces está la creación de las normativas, de las regulaciones, de todo lo que yo voy entonces a llevar a cabo en las diferentes etapas, en los diferentes procesos dentro de la organización. Entonces, antes de iniciar la operatividad de mi empresa, yo voy entonces a crear todos los mecanismos de control que me van a permitir garantizar el cumplimiento de los objetivos. Hacemos entonces un control concurrente, es decir, durante la operatividad de mi empresa y por lo tanto aquí es importante la dirección. Es el liderazgo, ese líder, ese jefe, ese gerente de que entonces cada una de las actividades se lleva a cabo de forma correcta, según lo establecido, según el plan establecido y con los recursos establecidos y así poder entonces determinar si tenemos cumplimiento o no de los objetivos y de las metas. Y también tenemos ese control de retroalimentación. Es decir, ya al obtener los resultados, vamos entonces a analizarlos y de esa forma, si es necesario, corregir todo aquello que me está afectando. Aquí recordamos entonces esa teoría de los sistemas, donde tenemos una entrada, un proceso y una salida dentro de mi empresa. Mi empresa, entonces, es un sistema. Tenemos una entrada, planificamos, organizamos, ¿sí? Llevamos a cabo, entonces, todo lo que es el diagnóstico, el pronóstico, determinamos recursos, organizamos, asignamos funciones y creamos la planificación, el plan que vamos a llevar a cabo. Entonces, tenemos el proceso donde están todos los diferentes áreas, ¿sí? Las actividades que se llevan a cabo en cada una de las áreas, que donde a través de esa dirección y de ese control vamos entonces a determinar si estamos cumpliendo o no con lo establecido. ¿Para qué? Para que en la salida podamos entonces tener el bien o el servicio que está demandando la sociedad, que está demandando los clientes y que este esté acorde a las características y a las necesidades que ellos tienen. Si ese producto, ahí porque hablamos entonces de control de retroalimentación, al ver si el producto final, lo que yo estoy dando en el mercado, es acorde a las necesidades, es acorde a las normativas, a los estándares que hay en el mercado, entonces, si es correcto, tenemos que retroalimentar igual nuestro proceso, es decirle a la entrada, sí, estamos trabajando bien, vamos a seguir trabajando de esa manera. Pero si los resultados no son los correctos, entonces debemos determinar a través de diferentes técnicas, ya sea con análisis como la espina de pescado, análisis DOFA, diferentes herramientas que tengo dentro de la organización para poder determinar la situación que tengo como internamente y externamente y que me va a permitir entonces corregir y reorganizar mi empresa. Esta etapa del control de retroalimentación es importante entonces en esa reestructuración de la empresa, dado que es la que me va a decir a mí tenga pendiente estas situaciones, ¿sí? Porque son las que me están entonces generando los problemas. Entonces, ¿para qué me sirve entonces el control administrativo? Pues entonces sirve para comprobar la efectividad de la gestión, ¿sí? Vemos si lo estamos haciendo bien o no. Promover el aseguramiento de la calidad, siempre debemos tener presente esa política de calidad en todos los procesos, proteger los activos de la empresa. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a garantizar a mí a través de los diferentes estudios de que lo estoy haciendo correctamente y la empresa pues entonces va a garantizar la rentabilidad que tanto busca. Cumplimiento de los planes, según la planificación llevada a cabo, establecer medidas para prevenir errores, reducir costos y tiempo, como estaba diciendo, si hacemos un uso correcto de los mismos, pues entonces vamos a garantizar de que los presupuestos se lleven a cabo como debe ser y no nos vamos a exceder y vamos a tener pérdidas. Sirve para determinar y analizar las causas que originan las desviaciones, ¿sí? Al vemos entonces, ya sea durante, antes, durante o después
de los procesos productivos, pues entonces vamos a determinar qué es lo que está fallando y hacer las diferentes correcciones y así de ese momento pues vamos a poder entonces establecer si debemos reiniciar los procesos, hacer una nueva planeación y las etapas que lo conforman. Entonces, para finalizar, vamos a tener en cuenta que para poder llevar ese control administrativo, pues entonces debemos hacer las auditorías, las diferentes auditorías que existen en cada una de las áreas, auditorías generales o específicas en cada una de ellas, que me permitan entonces tener reportes e informes de la situación y donde se observen también las causas y cuáles son las consecuencias, a su vez las recomendaciones que debo entonces yo llevar como acción para poder entonces mejorar y garantizar el cumplimiento de los objetivos. Recuerde que debemos tener entonces esos indicadores de gestión, de productividad y desempeño para saber si lo estamos haciendo bien o no. Y la parte contable es muy importante porque en ella entonces estamos haciendo ese análisis de los estados financieros, ya sea a través del estudio del análisis del balance o del estado de resultados y del estudio de los diferentes indicadores financieros que me van a permitir saber mi operatividad, mi rentabilidad, mi liquidez, mi endeudamiento y cómo estoy entonces yo en ese uso del capital y de los recursos que tengo. Los presupuestos pues son importantes porque estos me van entonces a determinar cuánto puedo yo asignar a cada una de las acciones y de esa forma, a través de los diferentes diagramas de proceso, a través de los diferentes diagramas, vamos a poder entonces determinar cómo voy a llevar a cabo cada una de las actividades. Muchas gracias, espero que esto sirva, estos conceptos básicos y esta información sirva para entonces crecer en lo académico, en lo profesional y lo podamos entonces implementar en cada una de nuestras empresas o puestos de trabajo y de esa forma garantizar entonces el cumplimiento de los objetivos y el crecimiento internamente en nuestra organización y externamente en el sector o en el mercado donde hacemos vida. Muchas gracias.